Jerusalén es la ciudad universal, la ciudad elegida, la ciudad santa, su bendición, pero también su peligro y su fealdad, puesto que eso supone la convicción de que debe ser tomada por completo. El conflicto palestino-israelí se vive en Jerusalén desde hace miles de años y lo seguimos viviendo hoy. Para los judíos, Jerusalén es donde Salomón construyó el templo sagrado. Para los cristianos, es el lugar donde Jesús fue crucificado. Para los musulmanes, Jerusalén es el lugar donde el profeta Mahoma hizo el viaje nocturno. Por esta ciudad han pasado personas que se dice han conquistado el mundo. Ningún otro individuo cambió el entorno como lo hizo Herodes el Grande. Saladino estaba decidido a enfrentarse a los cristianos y expulsarlos de Jerusalén. En una época de dominio islámico otomano, los británicos querían controlar Tierra Santa. El caso principal de los árabes es contra la política del gobierno británico en Palestina. Somos el único pueblo del mundo, sin hogar y sin Estado. Para los israelíes, la creación del Estado de Israel se considera un milagro y, por supuesto, para los palestinos es un gran desastre. La historia de Jerusalén es muy complicada y si no la conocemos en su complejidad, será muy difícil entender lo que ocurre en la actualidad. El pasado nunca muere, y si hay una ciudad en el mundo a la que eso se aplica, esa es Jerusalén. Han pasado 18 años desde la guerra árabe-israelí de 1948. Tras un periodo de calma, las tensiones vuelven a aumentar en Oriente Próximo. La joven nación de Israel lucha por encontrar la estabilidad mientras toda la región se cierne al borde de un nuevo conflicto. Israel todavía era un país muy joven. La idea de aceptar a Israel como parte de Oriente Próximo era extraña. Israel y sus vecinos árabes, Egipto, Jordania, Siria y Líbano, estaban enfrentados desde 1948. Oriente Próximo fue árabe durante al menos 2000 años. Y de repente llegan estos inmigrantes desde Europa y construyen aquí su propia comunidad. Era una isla de extranjeros en medio de un Oriente Próximo árabe. En aquella época, la situación de los refugiados palestinos de la guerra del 48 aún no se había resuelto. Había tres tipos de refugiados palestinos en aquella época: Cisjordania, Gaza y los palestinos que vivían dentro de Israel porque se quedaron allí después de la guerra del 48. Muchos palestinos seguían anhelando regresar a sus hogares. Todavía llevaban las llaves de sus casas en Haifa, en Jaffa y, por supuesto, en Jerusalén. La propia Jerusalén estaba dividida entre Israel y Jordania a consecuencia de la guerra de 1948. Jerusalén era una ciudad dividida como Berlín. En la mayoría de las zonas no había un muro, pero sí montones de alambres de púas en espiral. Y cuando Jordania ocupó la ciudad vieja de Jerusalén, a los judíos no se les permitió entrar, y la antigua comunidad de judíos fue expulsada de sus casas. Mientras Jordania restringe el acceso de los judíos a sus lugares sagrados, el rey de Jordania desea la paz con Israel. El rey Hussein era un hombre muy inteligente y astuto, y comprendía las frágiles líneas de las diferentes dinámicas de poder en la región.
al tiempo que mantenía estrechas relaciones con Inglaterra y con Israel. Era una figura muy británica y occidentalizada, con los modales y el encanto de un caballero inglés tradicional. Pero como era amigo de los judíos, había mucho escepticismo y desconfianza hacia él por parte de muchos árabes. Por lo tanto, en la década de 1960 se encontraba en una posición muy débil en el mundo árabe. El rey Hussein es también el nieto del líder que capturó Jerusalén durante la guerra árabe-israelí de 1948. Abdalá, el rey hachemita de Jordania, consiguió algo bastante significativo cuando tomó Cisjordania y la mitad de Jerusalén, que pertenecían por derecho al Estado palestino. Pero jugar con Jerusalén es peligroso y pagó un alto precio. Rey Abdalá, asesinado. A la ciudad vieja de Jerusalén se dirigió el rey Abdalá para las oraciones del viernes. Entre los suyos caminaba desprevenido y sin miedo, pero había quienes le odiaban, y cuando el rey entraba en la mezquita para rezar, un joven fanático mató al único hombre que podría haber traído la paz a Oriente Próximo. Abdalá fue asesinado por un palestino que veía a Abdalá como desleal a su propia causa, que era la de un Estado palestino independiente. El rey Hussein, su nieto, estaba con él cuando fue asesinado en Jerusalén. De repente vi a alguien salir corriendo de detrás de una puerta a la derecha con un revólver en la mano. Antes de que nadie pudiera hacer nada, disparó el arma. Mi abuelo fue alcanzado y cayó. Yo quedé en shock, pero intenté correr hacia el hombre antes de que se diera vuelta y disparara. Recibí un balazo que me arrancó una medalla del pecho. Se cuenta que el rey Abdalá, antes de ser asesinado, prendió una medalla en el pecho del príncipe Hussein y que fue esa medalla la que le salvó la vida. Mientras el rey Hussein y Jordania quieren estabilidad, el resto del mundo árabe se decanta por un gobernante muy diferente. El régimen más poderoso del mundo árabe era Egipto. El presidente Nasser era, para muchos árabes, alguien equivalente a Mahoma. Era extremadamente influyente. Podía, con solo decirlo, derrocar un régimen. Jamal Abdel Nasser era el líder de Egipto desde 1956. Medía más de 1,80 m, era apuesto, era decidido, un soberbio orador, capaz de asombrar a multitudes gigantescas. E inspiró a decenas de millones de árabes de toda la región diciendo que se acercaba un nuevo amanecer para el mundo árabe. Existía la sensación de que por fin alguien se levantaba y desafiaba al imperialismo, especialmente a esos 160.000 palestinos que quedaban en Israel. Nasser les devolvió el orgullo. Les ofrecía un atisbo de esperanza. Les decía, vengo para ayudarlos, no teman. En Israel, cuando mirábamos a Nasser, nos aterrorizaba. Los israelíes estaban seguros de que podrían enfrentarse a cualquier desafío del mundo árabe, mientras éste no estuviera unido. Nasser quería ser el que unificara a todos esos diferentes estados árabes que poco a poco iban saliendo de la influencia del mandato británico, y para ello necesitaban convertir a Israel en su enemigo. El denominador común más fundamental en el mundo árabe de la época era el odio hacia Israel. Así que Nasser lo utilizó para ganar popularidad. Quería emocionar a sus seguidores, quería sacudirlos, pero ¿realmente quería librar una guerra? Nasser en realidad no quería ir a la guerra, le tenía miedo a la derrota. El rey Hussein no quería una guerra, los israelíes no querían una guerra, pero ocurrió algo muy drástico.
Las hostilidades aumentan en Oriente Próximo, pero mientras todos los países quieren evitar una guerra abierta, hay una facción de árabes palestinos cansada de esperar por su propio Estado independiente. En el bando palestino había una organización en ascenso formada a principios de los años 60, la Organización para la Liberación de Palestina, con la intención de agrupar a los diversos movimientos que hacían justicia por mano propia. La Organización para la Liberación de Palestina utilizaba el territorio alrededor de Israel para lanzar pequeñas campañas militares. Creo que el terrorismo es horrendo y no creo que haya ayudado a la causa palestina, pero para ellos todo era muy simple. Israel había tomado estas tierras por la fuerza e iban a recuperarla por la fuerza. Eso justificaba el terrorismo y la violencia. En noviembre de 1966, colocaron una mina, destruyeron un coche de mando israelí y mataron a 3 soldados. Tras el incidente, Israel tomó lo que llamamos un acto de represalia contra los jordanos, porque había ocurrido cerca de la frontera jordano-israelí en Cisjordania. Hubo una batalla con soldados jordanos. Allí murieron entre 30 y 40 soldados. Fue un asunto importante. Cuando los jordanos vieron esta victoria israelí, empezaron a preguntar, ¿dónde está Nasser? Él prometió ser nuestro protector, pero no hace nada. Ese incidente llevó a Nasser a una reacción militar. En respuesta a la creciente presión, el presidente Nasser bloquea el acceso de Israel al estrecho de Tirán, impidiendo que Israel reciba valiosos cargamentos de petróleo. Nasser pensó que podía emplear nuevas tácticas cerrando los estrechos de Tirán, por donde entraba en ese momento el 90% del petróleo, y presionar así a los israelíes para que cedieran. Su opinión en ese momento era que no habría guerra, que era imposible que ellos la declararan. Desde la perspectiva israelí, si él cerraba los estrechos, iríamos a la guerra. Cuando de repente los cerró, tuvimos una crisis. Ante la aparente inevitabilidad de un conflicto, Nasser reconoce que es hora de unir el Oriente Medio árabe bajo su mando. Nasser empezó a aliarse con muchos regímenes para asegurarse de tenerlo todo listo para la batalla épica. Si Nasser decía, presten atención, había que prestarle atención. El rey Hussein no quería una guerra, pero no tuvo más remedio que ponerse del lado de Nasser. Descendiente del profeta, defensor de las causas árabes musulmanas, él no podía quedarse al margen. Fue forzado a ir a la guerra, lo quisiera o no lo quisiera. El acontecimiento más significativo de la semana en términos de unidad árabe se produjo el martes. El rey Hussein de Jordania, calificado de títere occidental y agente de la CIA por los servicios de propaganda del presidente Nasser, voló a El Cairo para firmar un pacto de defensa mutua de 5 años con Egipto. El 30 de mayo, Nasser alcanzó su objetivo, que era dominar en el mundo árabe. Una vez establecido el Comando Árabe Unido y una vez que los generales árabes empezaron a coordinar acciones, sentimos que la situación era realmente peligrosa y muchos israelíes empezaron a temer por el destino del país. No olvidemos que esto ocurrió apenas 20 o 22 años después del Holocausto. Ejércitos reuniéndose en nuestras fronteras. El miedo era auténtico. Y el pueblo israelí asaltó las tiendas y los supermercados. La gente abarrotó sus casas. No paraban de comprar, como cuando se avecina una guerra. El gobierno israelí está igual de temeroso.
Tradicionalmente, en Israel, el primer ministro era también el ministro de Defensa. Nuestro primer ministro en 1967 era Levi Eshkol, un buen ministro de finanzas, pero no tenía experiencia en asuntos militares. En cuanto empezó la crisis, resultó obvio que Eshkol no era el líder adecuado para la guerra. Y todas las miradas se volvieron hacia el carismático Moshe Dayan. Dayan fue una de las figuras más complejas y enigmáticas de la historia israelí, llena de contradicciones. Era un rebelde y un héroe al mismo tiempo. Se decía que tenía 100 ideas por hora y que de ellas 99 eran peligrosas y solo una era brillante. Perdió el ojo en la Segunda Guerra Mundial y su parche se convirtió en un símbolo. Con él nació la leyenda. Hoy, blindados israelíes se enfrentan a un grupo de países árabes unidos por un acuerdo de defensa y en una posición fuerte que busca barrer a Israel hacia el mar. Nasser y sus aliados pensaban que aquella sería una victoria decisiva, que les permitiría derrotar a las fuerzas israelíes y así avanzar para reclamarles más tierras. Pero la filosofía de Dayan era golpea primero, golpea fuerte y golpea en la boca, y si noqueas al otro ya ganaste. La salva inicial de Dayan lanzará lo que se conoce como la Guerra de los 6 días. Primer día, 5 de junio, 7:10 AM. La guerra amenaza a todo Oriente Próximo e Israel se encuentra rodeado de enemigos. Nasser había estado transmitiendo que iban a arrojar a Israel al mar, que estaban listos para atacar. Y un buen día Dayan dijo, ya hemos oído bastante, deberíamos atacar primero. El primer ataque fue un ataque de la Fuerza Aérea Israelí. Y la esencia de este plan era sorprender a la Fuerza Aérea Egipcia, lanzando bombas para que los aviones egipcios no pudieran despegar. 1967 era mi 7º año de servicio en la Fuerza Aérea. Toda la Fuerza Aérea despegó sin decir ni una palabra por radio. Nada. Consiguieron mantener el secreto, hacer despegar sus aviones y volar extremadamente bajo para que no fueran detectados por los radares. Volaron sus aviones sobre el agua y luego los trajeron desde el oeste. Sobrevolamos el mar Mediterráneo a unos 30 metros hasta el delta del Nilo. Entonces nos elevamos y a 6.000 pies hicimos un picado controlado de 35 a 40 grados para asegurarnos que las bombas dieran en el centro de la pista. Luego hicimos 3 pasadas con los 30 milímetros, disparándole a esos aviones como si fueran blancos de práctica. Unos 400 aviones egipcios y sirios fueron destruidos de esa manera y ardieron maravillosamente. El primer día, todos los aviones egipcios fueron destruidos. Fue una gran victoria y se dio esta transición de una gran ansiedad a una gran alegría. Pero Nasser sigue creyendo que puede lograr la victoria siempre que su pueblo no pierda la fe.
Los medios de comunicación árabes empezaron a difundir su versión de la guerra, que no era realista. Nasser controlaba las ondas de radio de la zona. Podía enviar su mensaje casi a todas las poblaciones de su entorno. Y la propaganda del momento decía: victoria. Los aviones israelíes caen del cielo como moscas. Mientras la propaganda de Nasser se extiende por Oriente Medio, Moshe Dayan lanza la segunda oleada de su ataque contra el Sinaí, controlado por Egipto. Ahora Israel controlaba completamente los cielos, y eso hacía que todos los ejércitos, el de Siria, el de Egipto e incluso el de Jordania, tuvieran una defensa muy débil. El objetivo era ocupar el Sinaí y destruir el ejército egipcio. Cuando el ejército israelí comenzó a avanzar hacia Gaza, el primer encuentro con las fuerzas egipcias fue muy sangriento, e Israel perdió varios batallones. Las bajas fueron desmoralizadoras, pero lo que eso hizo fue propiciar actos de venganza por parte de los soldados israelíes. Lo que hizo el ejército israelí al adentrarse en el Sinaí fue crear lo que ellos llamaban una caja mortal. Había soldados a un lado de la caja y soldados al otro lado de la caja, todos disparándole a todo el que se pusiera en medio o en camino hacia la caja. Los soldados egipcios fueron atacados sin piedad. Sé que hubo casos en los que había prisioneros con los que no sabían qué hacer, porque tenían que seguir adelante. En muchos de esos casos, les dispararon a prisioneros. Pero comparado con lo que el ejército egipcio y otros ejércitos les hicieron a los prisioneros israelíes, no fue tan malo. Cada bando recuerda las atrocidades que se le infligieron, pero ninguno recuerda las que ellos perpetraron. El ejército israelí golpeó con todas sus fuerzas, y en las primeras 6 o 7 horas de la guerra, el ejército egipcio se derrumbó. El rey Hussein y el presidente Nasser en aquel momento quedaron conmocionados y abrumados. Nasser empezó a entender que estaba perdiendo la guerra cuando se dio cuenta de que había perdido el Sinaí. Así que ordenó a los jordanos que empezaran a bombardear Jerusalén. Ese fue el primer gran movimiento de Nasser en la guerra. Primer día, 5 de junio, 11 y 15 a.m. El rey Hussein se vio en esta situación en la que no quería entrar en la guerra, pero ahora había un general egipcio al mando de sus fuerzas y un ejército bombardeando la Jerusalén judía. Algunos cohetes cayeron allí y destrozaron parte de la casa, pero por suerte los residentes estaban en refugios en ese momento. Siempre estábamos en refugios. Los bombardeos van dirigidos contra los judíos de Jerusalén Oeste, pero son los árabes palestinos que viven en la zona los que quedan indefensos. No teníamos refugios, así que mi madre decidió que los niños nos quedáramos y no nos moviéramos de debajo de la mesa del comedor. Yo tenía 7 años entonces. Incluso ahora puedo oír muy vívidamente las bombas, los aviones, los enfrentamientos. Murieron ciudadanos tanto palestinos como israelíes. Todo se detuvo en Jerusalén. Comenzó por la mañana, continuó por la tarde, y hacia el anochecer estaba claro que los jordanos querían la guerra. La guerra por Oriente Próximo ha llegado directamente a Jerusalén. La batalla por Jerusalén ha comenzado. El presidente egipcio, Nasser, está ahora al mando del ejército jordano y ha dado órdenes de bombardear Jerusalén Oeste. Moshe Dayan quiere tomar represalias. Pone su mira en uno de los lugares más estratégicos de la ciudad, la colina de la munición. Segundo día, 6 de junio, 2 y 10 a.m. La colina de la munición es una gran colina que domina Jerusalén.
El problema de tomar la colina de la munición era que los jordanos sabían que se trataba de un lugar importante y estratégico. Así que iban a defenderlo y ya estaba fuertemente armado. Los paracaidistas eran considerados los mejores soldados del ejército israelí. Cuando les decía que fueran a luchar, no hacían preguntas, iban a luchar. Se convirtió en una lucha legendaria para los israelíes. Entre 35 y 40 soldados israelíes murieron en el combate, pero 70 soldados jordanos murieron. A los paracaidistas se les dijo que ocuparan el bastión y fue una clara victoria. Una vez que la colina de la munición está bajo control israelí, el ejército israelí lleva su lucha más adentro de Jerusalén, pero son los árabes palestinos los que quedan vulnerables. Ven que, al contrario de lo que oían por la radio en ese momento, todo eso de derrotaremos a la presencia israelí, de repente, lo que ocurrió es todo lo contrario. La gente empezó a entrar en pánico y de nuevo otra oleada de refugiados empezó a marchar hacia Jordania. En la mañana del 6 de junio, el resto del mundo por fin despierta a lo que está sucediendo en la Ciudad Santa. Estados Unidos, las Naciones Unidas y las potencias europeas tenían que encontrar alguna forma de bajar la temperatura y evitar que el conflicto empeorara. Una sesión extraordinaria del Consejo de Seguridad para tratar la crisis de Oriente Medio. El secretario general Yutant insta a un periodo de calma. Estados Unidos apoya la idea, Rusia no. El embajador soviético Fedorenko apoya firmemente a la República Árabe Unida, acusando a los estadounidenses de hacer política partidista y de apoyar a Israel. Estados Unidos se interesó mucho más por Oriente Próximo a mediados de los años 40 para asegurar su acceso al petróleo. Pero tras la Segunda Guerra Mundial y el ascenso del comunismo, cuando la Guerra Fría alcanzó Oriente Próximo, Estados Unidos desempeñó un papel mucho más fundamental. Para los que no crecimos en la Guerra Fría, es difícil pensar en una época en la que una guerra en Oriente Próximo podía haber conducido a la aniquilación nuclear. Pero en 1967, las dos grandes superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, se valían de esas luchas regionales para mover sus piezas. De modo que la Guerra Fría desempeñó un papel importante en la definición de las alianzas de Oriente Medio. Dio a Israel la oportunidad de presentarse como un aliado de Estados Unidos y dejó claro a Nasser que su cercanía a la Unión Soviética era vista como una invitación para que los soviéticos tuvieran influencia y presencia en Oriente Medio. Estados Unidos empezó a darle a Israel enormes poderes en términos de apoyo financiero, pero aún más importante, mediante armas. Y la Unión Soviética no quería que se diera un escenario en que el ejército israelí hiciera avances serios en territorio árabe. Siempre existía el temor de que nadie pudiera lograr que las distintas partes dejaran de luchar, de que se produjera una escalada, y nadie sabía cuándo acabaría. Nosotros creemos que en los próximos fatídicos días podemos asumir un nuevo papel que nos lleve hacia la justicia y la paz. Diane se dio cuenta de que si las Naciones Unidas hacían lo que solían hacer, las negociaciones para un cese al fuego estaban por comenzar. Así que se dijo que tenía que hacer lo que fuera a hacer lo más rápido posible antes de que se aprobara cualquier resolución final. Tercer día, 7 de junio, 6 a.m. Él tenía claro que Jerusalén era la joya de la corona. Y sabía que iba a entrar a los anales de la historia si lograba ocupar la ciudad vieja y volver al muro de los lamentos, el lugar más sagrado para los judíos. Dayan da la orden a sus soldados: atacar la ciudad vieja de Jerusalén.
Siguiendo las órdenes de Moshe Dayan, los soldados israelíes se preparan para atacar la ciudad vieja de Jerusalén y luchar contra los jordanos por el control de los lugares más sagrados de Jerusalén. Las tropas israelíes se instalaron frente a la Puerta de los Leones. Esperaban que aquella fuera una de las batallas más feroces de sus vidas. La Puerta de los Leones es una de las 7 puertas abiertas de la ciudad vieja de Jerusalén y conduce al lugar más sagrado para el pueblo judío, el Monte del Templo. Fue una batalla. En una batalla lo que quieres es matar a tu enemigo y salvar tu vida. Los soldados israelíes entraron rápidamente a la ciudad por la Puerta de los Leones. Las estrechas calles de la ciudad vieja de Jerusalén son testigos de una intensa contienda. Pero las fuerzas jordanas son vencidas rápidamente. Los soldados israelíes de repente se encontraban cerca del Monte del Templo. Dayan estaba a las afueras de la ciudad vieja, radio en mano, hasta que finalmente recibió noticias. El monte del templo está en nuestras manos. Repito, el monte del templo está en nuestras manos. Comprendieron que habían ocupado la ciudad vieja de Jerusalén. Y a las 2 de la tarde, Dayan salió en cámara diciendo: el pueblo judío ha regresado a sus lugares más sagrados para nunca más volver a alejarse de ellos. Soldados que no eran religiosos fueron directamente al muro occidental a rezar. Había mucho sentimiento, mucha emoción. Crecimos oyendo historias sobre el rey David, Jerusalén, el templo, el muro de los lamentos, pero solo eran historias. Ahora, de repente, ahí estaban. Fue como una descarga eléctrica que recorrió la nación cuando dijeron que el muro de los lamentos volvía a ser nuestro después de 1800 años. Con la victoria casi asegurada, Israel pasa los 3 días siguientes haciéndose del control de la región. Cuarto día, 8 de junio. Los israelíes consolidan su dominio sobre Cisjordania y muy pronto ocupan toda la península del Sinaí en el sur. Quinto día, 9 de junio. Por último, en el frente norte, Israel lucha contra Siria por el control de los altos del Golán. Y en 48 horas, los altos del Golán sirios fueron ocupados por el ejército israelí. Entonces, la derrota árabe fue completa. Sexto día, 10 de junio. Egipto acepta el cese al fuego de la ONU, uniéndose a Jordania. El mundo espera la opinión de la ONU por las interrogantes que plantea la decisiva guerra de Oriente Próximo. Como Palestina, es increíble lo triste que fue para mí y lo feliz que probablemente estaba el pueblo israelí en aquel momento. De repente, aquel pequeño estado derrotó a 3 grandes estados árabes en 6 días. Aún se considera una de las victorias más brillantes de la historia militar. La victoria israelí no solo afecta a Oriente Próximo, conmociona al mundo entero. Las malas noticias fueron para los soviéticos, porque la Unión Soviética era la protectora de Egipto y de Siria, y fue una derrota devastadora. Al otro lado, Estados Unidos celebra la asombrosa victoria de Israel, solidificando una relación que continúa hasta hoy. Más tarde, Moshe Dayan se convirtió en ministro de Asuntos Exteriores y sigue siendo recordado como un brillante líder militar. Pero la imagen de Moshe Dayan frente al Muro de las Lamentaciones es lo que cimentó su legado en la psicología israelí.
Para el rey Hussein, la guerra del 67 fue un desastre total. El rey Hussein se presentó como el protector de Jerusalén, pero perdió la ciudad y también Cisjordania. Así que, tanto política como religiosamente, hizo el ridículo en el mundo musulmán. A pesar de perder la guerra, el rey Hussein se mantiene en el poder. Gobierna Jordania durante 47 años, hasta su muerte en 1999. La derrota de 1967 también destrozó la imagen de Nasser en el mundo árabe. Nasser vio por primera vez que había sido un completo error de cálculo. El rey de Jordania estaba muy enfadado. Había perdido toda Cisjordania ante Israel, los sirios perdieron los altos del Golán y los egipcios que estaban en Gaza perdieron Gaza. Con un lastimero discurso, Nasser renunció a su puesto ante el mundo árabe. En 1970, Nasser murió de un ataque al corazón. Y así se desmoronó el sueño del nacionalismo árabe. La idea de que se podía unificar a esos pueblos, países y ejércitos diversos y conseguir que tuvieran una visión común y un sentido compartido del destino. Después de la guerra del 67, la región quedó dividida y nunca pudieron recuperar ese sentido de propósito. Amábamos a Nasser, pero la derrota de Egipto fue un error. A mí me costó la libertad. Destruyó nuestros sueños. Perdimos nuestro país por completo. Aunque la guerra se declaró en su nombre, los palestinos fueron los que más sufrieron. Fueron la gran víctima de una guerra brutal que los convirtió de nuevo en refugiados, en apátridas, que los sumió en la pobreza y la incertidumbre, incluso hasta el día de hoy. Jerusalén, junio de 1967. Israel gana la guerra y se apodera de la ciudad vieja de Jerusalén. Pero la victoria israelí también provoca una crisis humanitaria, ya que cientos de miles de árabes palestinos se ven desplazados u obligados a vivir bajo ocupación. Desde el principio, hubo un puñado de israelíes, sobre todo en Jerusalén, que decían: devuélvanlo todo. No necesitamos esto, no queremos ser los ocupantes, pero nadie les hizo caso. Cuando tomaron la ciudad vieja, literalmente trajeron excavadoras esa misma noche y destruyeron las casas de más de 1,000 árabes para construir la plaza donde ahora va la gente a rezar. Nadie prestó atención al hecho de que aquello era una limpieza étnica. En 1967 yo era una niña, pero lo viví. Vi la agonía y la transformación del rostro de mi padre. Se convirtió en otra persona. Mi madre se convirtió en otra persona. Esto ha sido muy pesado para mí, para mis hombros. La pesada carga que soportan los palestinos es la sensación de absoluto desempoderamiento. Ocurrió en el 48. En el 67, y ocurre hoy. Sigue sucediendo hoy en Jerusalén Este. Esta historia no ha terminado. Palestina toda sigue siendo devorada como por una enfermedad cancerosa que elimina y borra, que arresta y demuele, y el mundo calla de nuevo. Pero la verdad es que el discurso sobre Palestina ha cambiado. Estudiantes de todos los orígenes religiosos, incluidos los judíos, ahora apoyan la causa palestina. En muchos sentidos, se relaciona con el movimiento Black Lives Matter, en términos de que no se debe privilegiar a un ser humano sobre otro simplemente por haber nacido con una identidad determinada. Tengo la esperanza de que algún día las cosas se resuelvan por sí solas en la Israel-Palestina y lleguemos al punto en que podamos vivir lado a lado, visitar Jerusalén juntos y aprender los unos de los otros. Al fin y al cabo son personas reales que viven vidas reales. Es ahí donde hay que centrarse, no en mi Dios es mejor que el tuyo, sino en cómo nos tratamos unos a otros.
Se suponía que Jerusalén debía ser una ciudad de paz y cooperación entre todas las naciones alrededor del mundo. Se suponía que esa debía ser la idea básica de la ciudad de Jerusalén. Pero existe una enorme brecha entre lo que es en realidad y esa visión. Todas las grandes ciudades tienen un pasado. Muy pocas tienen un pasado que ocupe un lugar tan central en los relatos de los pueblos de una región. ¿Cómo puede alguien entender el judaísmo o Israel sin una comprensión fundamental del Monte del Templo? ¿Cómo puede alguien entender las sensibilidades musulmanas sin comprender el Haram al-Sharif? Y para los cristianos, sin entender la ascensión de Jesús y luego su resurrección. Todo el mundo tuvo una presencia. Todo el mundo tuvo una razón. El rey David estuvo allí. El rey Herodes estuvo allí. Los árabes estuvieron allí. Los romanos estuvieron allí. Es el equivalente a un lugar mágico. Un lugar que está más vivo en nuestras mentes, en nuestra identidad. Jerusalén en el siglo XXI sigue siendo, como siempre lo ha sido, el centro del mundo. Jerusalén será siempre la ciudad santa, la casa del Dios único, la capital de dos pueblos y el templo de tres credos.